Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmo Axayacat y los saludo con muchísimo gusto a pocos días de terminar este 2022. El día de hoy, en este episodio, tengo un invitado, el cual nos va a hablar sobre una innovación tecnológica bastante interesante, la cual es la aplicación de ciertos productos biorracionales a través de abejas y abejorros, es decir, los polinizadores como vectores para aplicar estos productos biorracionales en los cultivos agrícolas, algo que sin duda es bastante interesante. Pero antes de pasar al contenido, quiero invitarlos a que se suscriban a la newsletter a través de la cual estaré a partir de enero del 2023 compartiendo un resumen cada lunes sobre las noticias más relevantes que impactan a la agroindustria. Ustedes se pueden suscribir a través de podcastagricultura.com o también en empresasagricolas.com encontrarán el formulario de registro. Es completamente gratuito y bueno, si no les agrada el contenido se pueden suscribir sin ningún problema. Una vez dicho esto, ahora sí, pasemos al contenido. Gerardo, primero que nada, muchísimas gracias por el tiempo y la disposición para esta entrevista. Para comenzar nuestra conversación, me gustaría poner en contexto a la audiencia sobre quién eres. Así que, si me puedes ayudar presentándote, quién es Gerardo Suazo, qué estudiaste, a qué te dedicas actualmente, lo que quieras comentarnos de ti. Hola Olmo, ¿qué tal? Muchas gracias y muchos saludos a tu audiencia. Gracias por la invitación. Mi nombre es Gerardo Suazo, yo soy originario de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Estudié desde pequeño horticultura y temas relacionados a la horticultura. Realicé una licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y posteriormente hice maestrías en Europa de un año en horticultura internacional en la Universidad de Essex en Reino Unido y Hasden Bosch en Holanda. Posteriormente estudié un doctorado en la Universidad de Cornell en horticultura en Estados Unidos y trabajé para la empresa Syngenta en el área de investigación y desarrollo para el área de flores. Mi especialidad es producción en invernaderos de alta tecnología, producción intensiva y bueno, inicialmente inicié con floricultura y ahora estoy en el área de fruticultura y cultivos extensivos. También he realizado diferentes puestos en innovación y desarrollo. Entonces, en Syngenta trabajábamos desarrollando nuevas mezclas de fertilizantes, sistemas de contenedores para producir plantas de manera más uniforme y más rápido. Y bueno, eso es parte de mi expertise, la innovación y desarrollo ligado al desarrollo de negocios. Actualmente trabajo para una empresa, soy consultor independiente aquí en México, vivo en Querétaro, y hago consultoría para empresas extranjeras que quieran aterrizar negocios en México y me dedico tanto en el área de validación, de desarrollo de tecnología, hasta el desarrollo de negocios, mercadotecnia e introducción y lanzamiento de los productos en el mercado. No, pues sin duda tienes una amplia experiencia en el tema agrícola y también en el tema de negocios, por esto último que nos comentas. Y bueno, Gerardo, pues el día de hoy el tema tiene que ver o está relacionado con abejas y con la aplicación de productos biorracionales, algo que no se escucha muy a menudo en la agroindustria. Entonces, para entrar directamente justamente en este tema, la pregunta es, ¿se pueden utilizar abejas para aplicar productos biorracionales a los cultivos agrícolas? Muy bien, efectivamente, Olmo, gracias por la pregunta. Sí se pueden utilizar las abejas, se llama la aplicación de vectorización con abejas y generalmente se utilizan abejas europeas, que son abejas domesticadas, y también se pueden utilizar abejorros, que es para el cultivo, para el uso en invernaderos de alta tecnología. Entonces, para el caso de la aplicación de productos biorracionales, hacemos en la empresa, se llama Bee Vectoring Technology, está basada en Toronto, en Canadá, y hacen una mezcla de esporas con diferentes productos minerales, orgánicos, etcétera, de manera que las abejas, este producto se le pueda adherir al cuerpo de las abejas utilizando un aparato, un dispensador,
de forma que cuando las abejas salen de la colmena se les adhiere el polvo al cuerpo y cuando hacen la polinización aplican esos productos directamente a las flores. Se pueden aplicar hongos, se pueden aplicar bacterias, se pueden aplicar extractos y hay un proceso para poder llegar a este nivel de evaluar que los productos que aplicamos sean seguros para las abejas y también tengan efectividad biológica contra los patógenos que se quieran manejar. Ok, sin duda, pues en B-Vectoring Technology, esto que ustedes están desarrollando, pues puede resultar de mucho interés para la agroindustria. Aquí la pregunta sería, ¿ustedes son los primeros en desarrollar esta tecnología o tienen competidores? Esta tecnología se ha desarrollado en niveles académicos desde hace más de 20 o 30 años. En el continente americano somos la primera empresa que estamos aplicando estos productos desde Canadá hasta Chile. Y en Europa sí hay una empresa que se llama BioPest. Ellos se dedican a la producción de abejorros y ellos tienen un sistema que se llama Flying Doctors. Ellos utilizan abejorros, tienen un dispensador donde los abejorros caminan después de que salen de la colmena y van directamente a los cultivos. Sin embargo, el sistema BVT o B-Vectoring Technology es el que está creciendo a más rápida velocidad en Estados Unidos. Estamos iniciando actividades en México y el resto de Sudamérica. El próximo año empezamos en Perú, en abril más o menos, que es cuando la floración. Pero a nivel mundial hay muy pocas empresas, para responder tu pregunta, que se dedican a esto. Y ciertamente B-Vectoring Technology en el continente americano es el líder. Te hice la pregunta porque al final de cuentas creo que es una tecnología bastante específica y bueno, me llama la atención que me comentes que a nivel académico esto lleva 2 o 3 décadas de desarrollo. En este sentido, B-Vectoring Technology, que ya nos comentaste que es esta empresa para la cual tú trabajas, ¿cómo surge este proyecto? O sea, ¿quién lo pone en marcha? ¿Cuál es su historia? Muy bien. En la Universidad de Guelph, en Canadá, había 2 profesores, uno que se dedica a las abejas, se llama Peter Kevin, y otro profesor que es fitopatólogo, se llama John Sutton. Y John encontró un hongo que se llama Clonostasis rosea, que él se dio cuenta que suprimía la botrytis. Y bueno, el lugar más óptimo para que la botrytis se desarrolle son en las flores. Sí. John estaba inoculando las flores manualmente y del otro lado de su oficina estaba Peter. Le dijo, oye, ¿por qué no hacemos, en lugar de que tú lo apliques manualmente, vemos si las abejas lo pueden aplicar? Entonces unieron fuerzas, empezaron a desarrollar estudios académicos, pero cuando tenían que hacer muchos y muchos ensayos, se dieron cuenta que sus dispensadores, que eran unas charolitas de madera, las tenían que producir en masa. Y entonces fue una empresa que se dedicaba a hacer plásticos para ver de qué forma hacían un molde. Okay. Y ahí es donde entró un empresario que tuvo la visión de ver esto como un producto nuevo, innovador y que podía cambiar la industria agrícola. Y dijo, ¿por qué no hacemos de esto un negocio? Entonces Peter, junto con John y Michael Collinson en Canadá, formaron esta empresa que se llama B-Vectoring Technology y empezaron a a escalar la empresa poco a poco. La empresa se formó en el 2012 y como te podrás dar cuenta, el 2022 son casi 10 años que han sido de pruebas, de optimización de los dispensadores, de estudios regulatorios y aprobación en Estados Unidos, Canadá, Europa, y mucho dinero que va involucrado en todo esto. Entonces ha sido un proceso relativamente lento, pero pues ya estamos ahora a nivel comercial. Afortunadamente desde el 2018 ya estamos a nivel comercial. Ok, un punto que me llama mucho la atención y que quiero destacar aquí de lo que has comentado es esta mancuerna que hicieron personas de la academia con personas de negocios, que al final de cuentas entiendo que fue la clave para que realmente B-Vectoring Technology pudiera surgir. En este sentido, y aprovechando pues que tú eres consultor de negocios, ¿qué otro elemento dirías que fue clave en el surgimiento de la empresa? Es una muy buena pregunta. Aquí la parte inicial fue el estudio que había a nivel académico con la visión de un emprendedor que quería desarrollar este producto, pero también había una necesidad del mercado. Entonces, en agronegocios o en general negocios se llaman market fits, el ajuste del mercado para el producto que tú tienes. Tiene que haber un problema y aquí tenemos una solución. Y lo que B-Vectoring Technology trae es generar valor en los cultivos de fresas, arándanos, en general de las berries,
Ok. y algunos cultivos de alto valor, donde tienes que aplicar cantidades excesivas de pesticidas para poder tener una buena producción. Entonces, a medida que también el consumidor fue cambiando, empezó a exigir cosas más nobles con el ambiente y más nobles también con el mercado, con Sí. la salud, y ahí es como desarrollaron el market fit perfecto. Entonces tiene que haber oportunidad, solución y una propuesta de valor. Ok, interesante sin duda esto que nos comentan ya específicamente en V-Vectoring Technology, qué productos y qué servicios ofrecen directamente a la agricultura. Excelente. Al día de hoy tenemos un producto que se llama Vectorite en inglés, Vectorite con CR7 o en español Vectorite con CR7, que es un producto inerte que tiene mezclado las esporas de Clonostachys rosa, que es lo que aplicamos con abejas y abejorros para los cultivos de berries. Hemos obtenido incrementos del 10 al 30% en fresas y arándanos. Estamos haciendo más ensayos con zarzamora y frambuesa, pero por lo menos en fresa y en blueberries tenemos un excelente desarrollo para suprimir enfermedades que son o patógenos necrotróficos, botritis, esclerotinia, monilinia y antracnosis. Estos al llegar Clonostachys rosae a la flor, suprime estos patógenos y además de poder haber suprimido biológicamente, hemos visto un efecto bioestimulante para el crecimiento, mejor frutas, mejor desarrollo de calidad de fruto, etc. Ustedes están ofreciendo, al final de cuentas, una solución que explicada suena muy sencillo, que las abejas sean vectores para aplicar productos biorracionales y, por ende, bajar la carga de aplicaciones químicas a los cultivos. Suena bastante sencillo, sin duda es una oferta de valor muy interesante, pero, y ya nos comentaste un poco al respecto de esto, de que se necesitan muchas pruebas porque estamos trabajando con un ser vivo como vector. En este sentido, en México y en Latinoamérica, ¿qué tan difícil fue el tema de la legislación, de entender pues, si se podía o no por la ley? Claro, es una excelente pregunta y tengo muchas experiencias al respecto. Voy a hacer como un panorama general. Adelante. Lo más difícil de esta tecnología es que es una tecnología nueva de aplicación. Y por tanto, le explicamos, tú y yo estamos conversando y tu audiencia escucha, bueno, las abejas, cómo entra el polvo, cómo se inocula. Hacer una cosa es describirlo y otra cosa es verlo. Entonces, para nosotros explicarle esto a las autoridades regulatorias ha sido muy difícil porque estamos acostumbrados a aplicar 1 kilo por hectárea, 2 kilos por hectárea. Y cuando hablas de una abeja, ¿cuánto producto puede llevar una abeja y cuántas abejas hay en una hectárea? ¿Y cuántas se van a polinizar y cuántas no llegan al cultivo y cuántas se van a un lado? Todo eso requiere muchos estudios, requiere mucha explicación y necesita demostrar. Nosotros no podemos encerrar a las abejas porque las abejas no funcionan igual en un ambiente cerrado que en un ambiente abierto. Entonces, todas esas complejidades ha hecho que se lleve más tiempo de lo normal que si tuviéramos un solo producto que sea asperjable o que lo pusieras en el sistema de riego. Disculpa que no responda a lo mejor al 100% de tu pregunta, pero hay todas estos bemoles, estos tonos grises que no son muy concretos a veces para explicar. Pero una vez que ya lo llevamos al campo y hacemos de un lado del campo colmenas sin producto y del otro lado colmenas con producto y evaluamos los resultados sí son blanco y negro. El concepto es difícil, Sí. pero los resultados son muy claros. Ok, excelente, sin duda. Qué bueno que estén obteniendo grandes resultados. Ahora, desde el punto de vista más técnico en campo, ¿qué se necesita para que las abejas apliquen estos productos biorracionales a un cultivo? Primero que nada, me imagino que este hongo, Clonostachys que mencionas, no debe ser dañino para las abejas, ¿cierto? Es correcto. Tenemos que asegurar que el producto que aplicamos sea amigable con las abejas. Sin las abejas no tenemos negocio. Ok, y entonces en campo, ¿qué es lo que se necesita implementar para que pues se haga esta aplicación? Y aquí también mi pregunta sería, ¿ustedes como V-Vectoring Technology también están enfocados en el negocio de la apicultura o esto se aplica, digamos, con cualquier abeja que haya en la zona? Excelente. Mira, para que se pueda aplicar el producto requerimos
que haya un cultivo que esté en etapa de floración para que las abejas puedan desarrollar sus actividades de pecoreo de visita a las flores. Necesitamos principalmente trabajar, nosotros Vivia Cloning Technology no se dedica al tema de la apicultura, trabajamos con socios apicultores, los cuales llevan un proceso de validación, tienen que tener buen manejo de sus colmenas fuertes, cambio de reina, genética fuerte, y principalmente en México, que las abejas no sean muy agresivas, porque por el tema de la africanización. Okay. Entonces, teniendo el apicultor con una buena calidad de colmenas, es como tener un buen tractor. Entonces, nuestro tractor son las colmenas, la fortaleza y la salud de las colmenas. Tenemos el cultivo y tenemos que trabajar muy de cerca con el productor para que su sistema de aplicación de productos no dañe a las abejas. Como tú sabes, hay la aplicación de neonicotinoides u otros productos que pueden dañar seriamente a las abejas. Así es. Y es donde trabajamos de la mano con el productor. Ahora no podemos controlar a veces lo que los vecinos aplican, pero a medida que la industria va desarrollándose y, como decía yo, también el consumidor va aumentando su sensibilidad a los productos y las legislaciones van cambiando, los productos químicos tienden a ser ahora poco a poco más amigable con las abejas. Ok, y en este sentido, ¿se tiene que poner algo en las colmenas? Tú mencionabas un dosificador. ¿Este dosificador cómo funciona? Ok, tenemos dos sistemas de dispensadores o dosificadores. Uno que es para colmenas de abejas europeas, que es un sistema computarizado. Se pone en la piquera de la colmena, se prende y cada determinado tiempo se va a accionar. Se prende durante el día, automáticamente se apaga durante la noche y tiene un panel solar que se va recargando. Cada semana, cada 2 semanas, dependiendo de la velocidad y la cantidad de abejas, la velocidad de funcionamiento y la cantidad de abejas, podemos rellenar una pequeña tolva que hay ahí, que le caben unos 150 gramos de producto, y durante esta semana va liberando el polvo, las abejas salen y aplican el producto. En el caso de los abejorros es una colmena, es una caja que tiene una charola en la salida de la colmena, donde las abejas caminan sobre el producto. Okay. Y este sistema es pasivo. El primero de las abejas es computarizado, el de los abejorros nada más es una charolita, donde caminan y cada semana o cada 2 semanas se cambia esta charola y así durante el periodo que vivan las colmenas. Ok, y el periodo de sobrevivencia del hongo, de este hongo que tú mencionas, Clonostaquis, ¿cuánto tiempo es? O sea, si lo dejamos ahí una semana, ¿ese producto sigue siendo viable? Ese producto sigue siendo viable. Lo que puede dañar al hongo sería que se moje el producto, pero los contenedores están hechos de manera que son herméticamente bien sellados y temperaturas demasiado excesivas, ¿no? Arriba de 40 grados centígrados, el producto ya no es viable. Pero bajo condiciones normales, nuevamente de las zonas de producciones de berries, que son áreas templadas, sí. Podemos mejorar esto también, depende cómo ubiquemos la dirección de salida de las abejas, si están contra el sol o con la sombra, es como podemos alargar la vida del producto. Y una vez que la abeja sale y poliniza la flor, en el transcurso de 6 a 8 horas germina la espora, cuando hay humedad, a veces es en la noche, y entra dentro de los tejidos y ahí se mantiene de manera endófita. Ok, en este sentido mencionaste que las esporas del hongo están inactivas. Justamente las abejas las transportan de esta manera y como nos comentas entonces, hasta que se depositan en las hojas y hay humedad, se activa el hongo. Es correcto. Okay. Es correcto. Tiene que haber arriba del 80 al 90% de humedad relativa para que el hongo se hidrate. En esta mezcla del polvo hay desecantes que tratan de mantener la espora seca, por tanto es inactiva. Una vez que se deposita sobre la flor, en la parte del nectario, ahí hay humedad, hay microclima dentro de la flor, o a veces con el mismo rocío de la noche es como se activa el hongo y empieza a germinar. Ok. Y aquí, pues, la pregunta difícil que ya mencionaste algo al respecto es ¿cómo se calcula la dosis? Ustedes, me imagino que con todas sus pruebas pueden llegar con el agricultor y decir se ocupa tanto de producto, pero me imagino que depende del cultivo, el número de colmenas que se tengan, cómo se hace aquí, porque al final, pues sí, tú bien mencionaste, estamos bien acostumbrados a aplica 1 litro por hectárea, aplica 1 kilo por acre, y de repente venimos a aplicaciones de microdosis, ¿cómo se le hace? Excelente. Sí, nosotros ya hemos hecho diferentes estudios de densidad de colmenas y de viabilidad del producto.
Entonces el productor de berries puede poner hasta 8 o 10 colmenas de abejas. Sin embargo, la cantidad que nosotros sugerimos de las colmenas que tengan el producto son de 4 a 6. Y eso lo hace eficiente y además lo hace económicamente viable para que no el productor no gaste tanto dinero en la aplicación y que las abejas apliquen uniformemente el producto en todo el terreno. Es importante que las abejas pueden transportar el producto hasta 400 metros. Okay. Entonces la ubicación de las colmenas en toda la huerta es importante. De las colmenas que tengan el producto con Vectorite o con los dispensadores, para que las abejas puedan alcanzar, aunque puedan viajar mucho, pues puedan alcanzar efectivamente las flores con el producto. Ok, y en este sentido, ¿cuántas veces se necesita que una flor sea visitada por las abejas que lleven este hongo para que, digamos, tengamos un buen control, o con una sola vez que pasen ya la libramos? Excelente. Depende de dos cosas. Depende a veces de la densidad de floración. Entre menos flores haya y más abejas hay, las abejas van a venir más cargadas de producto. Entonces, supongamos que una abeja visita 6 o 10 flores en cada salida, pues la última flor que visite va a tener menos producto. Entonces, es un sistema un tanto aleatorio. Para responder tu pregunta, entre 2 a 4 visitas son suficientes para que el producto esté inoculado y tenga efectividad. Ok, Gerardo, bastante interesante. ¿Nos podrías comentar algún caso de éxito que recuerdes en este momento? Obviamente sin mencionar nombres para no comprometerte. Excelente. No, puedo hablarte de varios casos de éxito que tenemos en Estados Unidos para no soltar ningún nombre aquí en México, pero adelante. En Estados Unidos tenemos, el sistema se ha aplicado con gran éxito en el estado de Georgia, en Michigan, Oregon y Washington. Y ahí, en cada estado, hay diferentes patógenos. En Georgia hemos reducido la incidencia de antragnosis en un 30-40%, algo que los productores anteriormente no han visto. Cuando un productor tiene el sistema BBT y su vecino no lo tiene, pueden ver claramente que el área que fue tratada con las abejas y el sistema, se redujo la cantidad de infección tremendamente. ¿En qué cultivo sería esto? Ese es en blueberries. Okay. Y el retorno de inversión ha sido de 20 veces el retorno de inversión. Lo que gastan con BBT obtienen 20 veces más con el sistema con lo que logran cosechar y no desecharon. En Oregon y Washington hay una enfermedad que se llama Mommyberry. Es un tipo de monilínea que llega, infecta a la fruta y la deseca, la hace una momia. Okay. Entonces ahí hemos logrado también reducir 30-40% la incidencia, y no nada más eso, sino las frutas han sido más grandes y más pesadas. Nosotros tenemos un canal de YouTube, hay testimoniales de productores, y este productor de Washington que decía que él, cuando llevaba sus charolas o sus cajas al procesador, el procesador le decía: oye, están muy pesadas tus cajas, ¿no tendrán algo ahí puesto, piedras o algo así? No, es la cosecha normal. Y él vio que tenía el 40% mayor cantidad de peso, esa caja en particular, que las que ha cosechado en años anteriores. Okay. Y lo que comentaba es tanto la interacción del hongo contra los patógenos como el aspecto de bioestimulación. Entonces yo creo que esos son los dos casos más claros que hemos visto en Estados Unidos. Y en México te puedo comentar de algunos ensayos que realizamos, que vimos la reducción de producto para proceso. De desecho se redujo considerablemente y obtuvimos mayor cantidad de fruta sana. Y además esto fue en una época ya de salida, fue en enero de hace 2 años. En Jalisco lo desarrollamos y salieron muy bien los ensayos ahí. Ok, aquí me surge una duda con el tema de los apicultores, que son quienes llevan sus cajones de abejas a los campos. ¿Han tenido alguna reticencia a utilizar sus dosificadores con sus abejas? Porque al final, pues ustedes ya tienen comprobado que el hongo es inerte para las abejas o no las afecta, pero un apicultor puede tener cierto temor de que sus abejas se vean afectadas. En este sentido, ¿qué nos puedes comentar? Muy bien. Esta es una pregunta primordial que todos los apicultores nos hacen. ¿Tu producto va a afectar mis abejas? Es la pregunta número 1, ¿no? Y la respuesta es no. Hemos utilizado más de 10,000 colmenas en varias partes del mundo y no hemos tenido un solo incidente.
Tú sabes que si el vecino aplica un producto químico que daña a las abejas, pues se van a morir muchas colmenas, ¿no? Pero se mueren Sí. colmenas que tienen el producto y que no tienen el producto. Eso sí ha llegado a suceder. Pero se han hecho estudios o con los mismos apicultores que ponen colmenas con el sistema en diferentes campos y las aíslan, las cuarentenan para ver si hay algún efecto en comparación con las que no tuvieron los dispensadores y no han visto ningún problema. Nosotros como BBT abordamos a los productores con diferentes estudios, les enseñamos los datos, este tipo de conversaciones, pero también les aseguramos que si hay alguna colmena que muera y que sea comprobable que sea por el hongo que nosotros utilizamos, nosotros les compensamos pues por la muerte de esta colmena. Sí. Sin embargo, no ha sido el caso, Olmo. Hemos hecho mucho trabajo y bueno, como te decía hace rato, nosotros sin los apicultores, sin las colmenas, si dañamos alguno de los dos, pues no tenemos negocio. Ok, pues excelente lo que ustedes ofrecen como B-Vectoring Technology, Gerardo. Al final de cuentas, podemos llegar a pensar, bueno, esto solo funciona cuando el cultivo está en floración, pero si lo pensamos, pues es la etapa más crítica y justamente cuando menos plaguicidas se deberían de aplicar por el tema de la residualidad, ¿no? Cuando el cultivo está en vegetativo, pues digamos que podemos utilizar esa herramienta y no hay ningún problema porque va a pasar varios meses, pero ustedes están resolviendo un problema bien específico y de una manera también bien específica. Gerardo, ha sido una conversación interesante ya para ir terminando. ¿Cuáles son las perspectivas de negocio que como B-Vectoring Technology tienen para los siguientes 10 años? ¿Qué se viene? ¿Se vienen nuevas regiones para explorar con este negocio? Quizá cultivos que no hayan tenido hasta ahora o ¿por qué no? También pensar en aplicar más otros biorracionales distintos, ¿no? Exacto, muy buena pregunta. Mira, corto plazo, de 1 a 3 años, tenemos ya el proceso en Cofepris en México. Esperamos tener pronto noticias buenas de Cofepris para ir al 100% y ser comerciales en México. Okay. Al momento de hoy estamos desarrollando ensayos con los productores, dando a conocer el producto, validando lo que decimos que funciona en México. Número 2, estamos haciendo trabajo en Perú ya actualmente para hacer también estudios de registro para que en 2 o 3 años también tengamos ya registro en Perú. La semana pasada, antepasada, tuvimos la aprobación de una nueva patente en Brasil, también que es un gran mercado, un mercado muy amplio para el café y otros productos. Y estamos también en proceso en Europa y en Canadá. 100% registrado en todo Estados Unidos, en California y el resto del país. ¿Qué se viene más adelante? Y efectivamente estamos evaluando otros biorracionales, no nada más para botrytis, monilinia, sino algunas otras enfermedades de varios cultivos importantes de flor con las abejas. Okay. Y estamos desarrollando no nada más productos para las abejas, sino estamos haciendo productos para tratamiento de semillas. Para tratamiento de semillas estamos desarrollando aspersión, productos para aplicar en aspersión, en riego, etc. Entonces, BBT empieza a evolucionar de una empresa que es únicamente de aplicación de productos con abejas y abejorros hacia una empresa de control biológico en general. Yo creo que esa perspectiva nos mantiene muy emocionados y bastante optimistas hacia lo que es el futuro. Excelente, qué bueno. Sé que van a tener un gran futuro en este sentido. Gerardo, si alguien estuviera interesado en probar sus soluciones, ¿cómo los pueden contactar? Claro, me puede contactar directamente por teléfono, es el 442-721-0052, o me pueden contactar por correo electrónico, es gsuazo, g de gato, suazo, gsuazo, @bbt.com. BBT se escribe B como abeja, que es en inglés BEEVT.com, bbt.com. Excelente. ¿Algún comentario final que quieras compartir con la audiencia del podcast? Bueno, pues gracias a ti, Olmo, por la invitación, y a toda la audiencia le quiero invitar a que nos contacten para hacer ensayos, si a ustedes les interesa hacer ensayos en sus huertas y ver pues esta tecnología que es innovadora, amigable con el ambiente y que definitivamente tiene pues un efecto económico que sea bastante interesante para los productores.
Y hasta aquí la entrevista que le realicé a Gerardo, a quien por cierto pues le agradezco por el tiempo y la disposición para comentarnos lo que están haciendo en V-Vectoring Technology, que sin duda, como ya pudieron escuchar, pues es algo bastante interesante y obviamente al ser una innovación es algo complejo y algo difícil de implementar directamente en campo. Pero ya como escucharon se están haciendo o se han hecho varias pruebas, se tienen ya un producto validado comercialmente, por lo que seguramente en el futuro vamos a tener muchas más noticias de esta empresa. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.